Saludamos en esta mañana al economista Rodrigo Mendieta. Él fue rector de la Universidad Nacional de Educación, la UNAE. Lo hizo con un encargo, el de viabilizar, el de poner en camino la institucionalización de esta universidad que debía culminar justamente con estas elecciones hoy impugnadas. Le damos la bienvenida, economista Mendieta. Quisiéramos preguntarle su opinión sobre qué es lo que está sucediendo en la UNAE en una confusa situación en donde hay acusaciones cruzadas, desacuerdos, denuncias, hasta de amenazas. El doctor Martínez, uno de los candidatos a más de impugnar elementales cálculos matemáticos en el escrutinio que se realizó con una sola lista, impugna los resultados y advierte con proceder con una acción de protección. Por otra parte, el actual rector que preside la comisión gestora habla sobre una actuación arbitraria del secretario de la comisión gestora, César Salinas, que no habría comunicado a las diferentes entidades o a los diferentes entes de esta universidad, incluyendo la comisión encargada de las elecciones, la Junta Electoral, resoluciones que se habrían tomado a partir de la comunicación del doctor Martínez. Ayúdenos, por favor, economista Mendieta, a descifrar qué es lo que está pasando en la UNAE. Bueno, primeramente, muy buenos días, Gustavo, Rosana, muchas gracias por la invitación a este espacio. Asimismo, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos observan por los diferentes medios de Antena 1. Realmente, pues, los acontecimientos que se han ido dando en torno de la institucionalización de la Universidad Nacional de Educación, si bien pues son importantes, y obviamente pues responden, ¿no es cierto?, a una problemática que también la he vivido cerca en los últimos meses, no la he dado el seguimiento, digamos que puede estar dándole a otra persona más cercana debido a mis actividades profesionales. Sin embargo, ya que se ha dado esta pregunta y ha comenzado esta entrevista con esa pregunta, pues es lamentable ver, ¿no es cierto?, que la institucionalización de la UNAE, que tiene prácticamente ya los días contados hasta el 31 de diciembre de este año, de lo que obviamente conocemos, pues estaría, digamos, empantanándose con esta serie de temas que acabo de escuchar justamente mientras yo esperaba el ingreso para esta entrevista. Me he enterado de algunas cosas que obviamente pues usted ha dicho, Gustavo, en su elocución, y también Rosado. Así es que yo lo que puedo es lamentar al haber conocido y el haber vivido pues esta institución de cerca durante 8 meses que me correspondió el encargo, y que obviamente pues por una decisión personal tuve que apartarme. Así es que lo que debería decir es que esperamos que se institucionalice. Es una universidad pues pública de importancia, es una universidad pública que cumple o que debe cumplir un rol fundamental y que está justamente naciendo luego de estos 5 años en la que estuvo gestándose, digamos así, y que no considero yo que le hace bien estos conflictos internos y asimismo conflictos externos que lamentablemente vemos que no han cesado y que esperemos, yo auguro que obviamente pues se diluciden de la mejor forma, median cuestiones de índole legal como usted acabó de narrar, y que obviamente pues esperemos que sean superadas para el bien de todos los estudiantes, tanto de las carreras presenciales como de profesionalización, que obviamente tan bien le hace su educación en áreas pedagógicas, y obviamente eso derivará después en bien para el país. Así es que esa sería mi reacción, estimado Gustavo. Usted, economista Mendieta, dejando una situación que podríamos decirla más cómoda con la posición que tenía en la Universidad de Cuenca como rector de la carrera de Ciencias Económicas, decidió asumir el reto de ir a la UNAE como rector de esta universidad. Esto sucedió a inicios de este año que termina, y entendíamos que su principal misión era el de lograr justamente la institucionalización de esta universidad, pues se cumplían plazos de carácter legal, muchas veces postergados, hay que decirlo, para que esta universidad, así como otras 3 universidades emblemáticas del país, ingresen al sistema de universidades públicas. Entre otras cosas,
compartiendo los mismos fondos de las universidades públicas ecuatorianas. Sin embargo, entendemos que usted se encontró ya con una cantidad de escollos, llegó a un punto en el cual decidió retirarse por razones, algunas se hicieron públicas, otras las conocerá usted, economista Mendieta, pero quisiéramos que nos comente cuáles son las principales dificultades que usted encontró dentro de este proceso que evidentemente no encuentra aún una salida. Bueno, toda institución tiene que caminar en aguas estables y lo que fundamentalmente podría yo advertir al respecto es que la UNAE, y por lo que escuchamos ahora, mantiene conflictos internos, pugnas internas, a pesar de ser tan pequeña el número de profesores titulares, no llega a 40 el número de profesores titulares, sin embargo, las pugnas internas son bastante marcadas. También pugnas externas, lamentablemente es una universidad que debe llegar a esa autonomía, pero más allá de esa autonomía, digamos, que obviamente cuyo concepto se lo conoce, diría yo, de forma muy superficial, una autonomía que la libere de ciertas injerencias políticas también externas, ¿no? Hay quizás una réplica de esa pugna que hay a nivel nacional, y yo diría que también se replica a nivel interno, y que obviamente eso también afecta a cualquier institución. Dios nos libre de que universidades como por ejemplo la Universidad de Cuenca, ¿no es cierto?, el día de hoy tenga una injerencia que marque sus pasos y que sean estas derivadas de la política y sobre todo de la politiquería externa que tanto mal le ha hecho al país durante décadas. Así es que yo diría que ese es el principal problema. Luego después viene el tema financiero, que de uno o de otro modo pues se estuvo solventando, ¿no? Recordemos el grave problema que la Universidad Nacional de Educación tenía con las carreras de profesionalización, en la medida en que estos dineros que tenían que llegar de convenios con instituciones ajenas al presupuesto general del Estado que se asigna en forma directa, pues obviamente le dejaba a la Universidad Nacional bastante mal parada en términos financieros. Por esa misma razón se tuvo que tomar la decisión de una suspensión temporal, pero lo que hizo es encauzar que el tema financiero, pues justamente el gasto, la inversión que se dé en estos programas vengan de fuentes que obviamente pues corresponden y no de otras, porque eso le estaba generando un peso bastante fuerte al presupuesto de la UNAE. Pero eso de ahí, ¿no es cierto?, tenía que después, ya con todas estas salvedades, tenía que justamente, y entenderé yo que así es, repito, Gustavo, desconozco detalles, por obvias razones, pero lo que quedaba, digamos, pendiente es que la UNAE entre como proceso de institucionalización a el FOPEDEUPO, ¿no? Y eso es lo que debe estar en este momento, digamos, pues ya bastante avanzado. Pero obviamente eso quizás debería ser consultado más bien a los estamentos que manejan, yo creo que la CENESID, y obviamente debe tener mucha más información de cómo está el ingreso de la UNAE al FOPEDEUPO y de las otras emblemáticas, como usted acaba de indicar. Entiendo que en los mismos procesos de institucionalización están IQIAM y también la Universidad de las Artes. Doctor Mendieta, muy buenos días. ¿Cuáles podrían ser estas injerencias políticas externas que estarían dañando, digamos, a la Universidad Nacional de Educación y que han venido generando una serie de inconvenientes desde ya muchos meses atrás y que ahora en este proceso electoral se han intensificado? Hablábamos hace unos días con el presidente de la Junta Electoral, con el doctor Ponce, y él decía que de alguna manera está bien la injerencia del gobierno porque es una universidad del gobierno, creada por el gobierno, y debería y deberá seguir interviniendo hasta que la Universidad Nacional de Educación logre su autonomía, es decir, precisamente a través de este proceso de institucionalización. Sin embargo, estas injerencias extrañas que incluso se evidenciaron de alguna manera en denuncias de el doctor Martínez, de llamadas telefónicas, de amenazas, de que dice el gobierno aparentemente le quería obligar a participar en el proceso electoral. Cuando usted llegó al rectorado también se dieron estas mismas denuncias de injerencias externas, políticas externas e incluso gubernamentales, con un claro interés
interés al interior de la Universidad Nacional de Educación. ¿Cuáles podrían ser estos intereses que lleven de alguna manera a mover gente, a poner gente, a sacar gente o a colocar personajes o funcionarios en ciertos cargos específicos? Miren, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta, Rosana. En primer lugar, el tema de autonomía, ¿no? A la UNAE, y sobre todo en el tiempo en el que yo estuve frente al rectorado, siempre se la quiso, digamos, pues, asemejar, ¿no?, con cualquier universidad que digamos que esté funcionando ya de años. Inclusive a mí me causaba admiración, ¿no?, cómo se comparaba el accionar de la UNAE con el de la Universidad de Cuenca. Recordemos el momento en que hubo el letal recorte presupuestario el 1 de mayo de este año, que será recordado, al menos para mí, para toda la vida, ¿no? Pero el tema es de que se quiso asemejar, y eso no es así, porque la Universidad Nacional de Educación justamente todavía no está o no estuvo en su proceso ya completamente institucionalizado, y por lo tanto no podría ser comparable los accionares en los dos casos. Y obviamente, pues, eso de lo que usted acaba de decir, pues, bienvenido a la conversación, porque se debe tener claro. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, estas injerencias. Mire, yo creo que el país en general, en varios estamentos, por no decir en todos, hemos sido, digamos, hemos sufrido esta suerte de conflicto político que se diera, ¿no es cierto?, a raíz, digamos así, del rompimiento que existiera entre Lenín Moreno y Rafael Correa, el momento en el que se decide hacer esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí viene una vorágine de problemáticas que derivaron en problemas institucionales. De esto de aquí que le estoy diciendo, obviamente, pues también llama a la pregunta científica, porque no deja de ser una hipótesis lo que yo estoy advirtiendo, pero sin embargo se ha podido percibir de lejos y de cerca que esto ha afectado de mayor o en menor medida en varias instituciones. Y yo la pude vivir in situ, digamos así, en el caso de la Universidad Nacional de Educación. Esta pugna externa política que obviamente, pues, inclusive ni siquiera este momento ha cesado, sino más bien vemos, ¿no es cierto?, que de cara a las elecciones próximas para las primeras magistraturas del Estado, pues obviamente vemos que inclusive se recrudece aquella pugna, ¿no? Entonces esto ha hecho daño, porque claro, habrán personas que más allá de las instituciones, habrán personas que más allá incluso de las ideologías, pues ya digamos, rayan en el fanatismo de uno o de otro bando, y obviamente pues estas personas, al estar cerca de una institución como la Universidad Nacional de Educación, pues obviamente siempre van a causar daño, van a causar molestias con sus actuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la institución es la que al final del día pierde, y que inclusive, ¿no es cierto?, de aquí en más, que quiera Dios, y obviamente yo aspiro eso por el bien de los estudiantes, porque desde mi punto de vista, y siempre lo he mantenido, las decisiones, por más difíciles que sean o que vayan en contra de personas, siempre tienen que precautelar el bien máximo, que son los estudiantes y su educación. Entonces, ojalá por ellos, pues obviamente llegue a un buen término este proceso de institucionalización, y luego después haya que trabajar por posicionar a la universidad en su lado, digamos, positivo, que repito, tanto bien hace y puede hacer para la educación del país. Estas pugnas externas o injerencias políticas, doctor Mendieta, pretenden mantenerse ocultas, pero de una u otra manera se hacen evidentes. Y allí está en la carta del propio rector encargado de la UNAE la denuncia que hace de una posición arbitraria, de rebeldía del secretario de la comisión gestora, de no comunicar a la Junta Electoral decisiones de la más alta autoridad, la comisión gestora. Mucho se ha dicho que precisamente el abogado César Salinas sería el brazo ejecutor de estos intereses políticos externos. A propósito, le hacemos ahora una invitación pública, ya la hemos hecho privada, para que el doctor Salinas dé declaraciones en este medio de comunicación, tema que hasta el momento ha rehuido. Esperemos que lo hagamos en los próximos días. En todo caso, en lo relevante, economista Mendieta, cabe realmente meditar sobre el hecho de que esta universidad en las condiciones actuales vaya a integrarse al sistema de universidades públicas, pues esta situación debería hacerse, si es que llega a darse, bajo preceptos universales de las universidades públicas, entre ellas preservando la autonomía. Bien mencionaba Rosana,
tratando, haciendo la metáfora de una fruta una fruta podrida que podría venir a dañar al sistema con tantos intereses por medio. Sería muy nocivo para el sistema de universidades públicas una integración que se dé en condiciones tan obscuras. Quisiéramos conocer una reflexión suya al respecto. Por supuesto, por supuesto. O sea, definitivamente, mire, desde mi punto de vista, yo creo que las universidades deben luchar día a día por las autonomías. Yo no creo en una sola autonomía, yo creo que hay varias autonomías. Una de ellas es justamente las injerencias políticas de todo orden, no solamente la del gobierno de turno, porque lamentablemente, pues, estimado Gustavo, no escapará de su criterio el hecho de que en el Ecuador existen pugnas de poderes políticos que obviamente, dada la fragmentación, hacen, ¿no es cierto?, que de una o de otra vía, digamos, estos se hagan visibles. Entonces, esa autonomía política externa, yo creo que debe llegar y debe estar en la universidad. La autonomía financiera, obviamente, eso es parte de lo que también se ha luchado y se ha trabajado. Se trabajó en su momento, en el caso de la UNAE, por el ingreso al Popedeuco. Lamentablemente, esto lleva a otro problema, que es que obviamente el reparto del Popedeuco, al ingresar 3 actores, digamos así, como las 3 universidades emblemáticas de lo que conocemos, salvo la Universidad Yachay, entonces va a ser, ¿no es cierto?, que a alguien se le tenga que quitar para que avance, dado el caso, ¿no es cierto?, de que el Estado no aumente el tamaño, digamos así, del Popedeuco, que eso es lo que debería hacerse, pero no sabemos eso cómo estará. Por eso le decía yo que es la CENESID la que tiene que responder. Las otras autonomías también, ¿no? Autonomías de injerencias de pronto internacionales que se pueden dar de toda índole, autonomías inclusive, ¿no es cierto?, de a veces que digamos, las universidades están, digamos, respondiendo a ciertos intereses que no necesariamente son los académicos científicos que deberían darse. Así es que yo creo que sí, eso es lo que deberíamos luchar, deberíamos hacer, sobre todo en el sector educativo público superior del país, que obviamente del cual somos parte, ¿no? Con respecto a CENESID, ¿cuál es su criterio, economista Mendieta? El doctor Agustín Albán, quien preside CENESID, que en la práctica se ha convertido en un ministro de universidades, señala estar ocupado en temas de la COVID-19, no atiende a los medios de comunicación, no atiende siquiera a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Mire, yo creo que ahí deberán sacar los datos al final del actuar que ha tenido la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología en este periodo de gobierno. Obviamente, pues podríamos analizarlo desde diferentes puntos de vista el momento en que se termine ya su gestión, pero pienso que la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología definitivamente debe repensarse, ¿no? Debe repensarse de cara al futuro, el rol que juega, que debe jugar, y obviamente cómo debe articularse ese rol en el marco de las universidades públicas del país o de todo el sistema, digamos, universitario del país, ¿no? Pienso que también han habido problemas, no escapará que en toda gestión del año 2020, digamos, pues de mayor o menor medida se ha visto afectada por la pandemia, ¿no? Entonces, pienso que ahí deberíamos evaluar, pero repito, desde mi punto de vista, el accionar en general de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología debería ser repensada de cara a un paso que es importante que tengan que dar las universidades en lo que se viene, porque los retos de futuro son muy importantes y las universidades definitivamente tienen que innovarse. Yo pienso que ahí va a estar un reto fundamental en cualquier gestión de universidad de aquí en más. Bien, en este punto ponemos una pausa en nuestro enlace con Academia TV. Vamos a continuar, sin embargo, dialogando con el doctor y economista Mendieta sobre este tema de la UNAE, su opinión sobre lo que debería suceder, qué injerencias, qué alcances puede tener además la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, que ha amenazado incluso con un juicio político en contra del secretario de la CENESID. Bueno, mire, yo pienso que el tema de autonomía también pasa por ahí, ¿no? Si bien es cierto, la Asamblea Nacional es donde se germinó, digamos así, la ley de creación de estas universidades emblemáticas, y es en donde está estipulado claramente sus diferentes articulados de cómo debe darse esta institucionalización, con tiempos, con formas, con diferentes maneras, digamos, legales de que esta se vaya haciendo.
pero sí me llama la atención, o a mí me llamó mucho la atención, ¿no es cierto?, también estas injerencias que habían sobre la Asamblea Nacional y que a su vez la Asamblea Nacional con diferentes actores tenía sobre el accionar de la UNAE. A mí nomás me tocó comparecer a la Asamblea Nacional como en 4 o 5 ocasiones para explicar cosas que se suponían que estaban sobreentendidas. Entonces, digamos, no sé, yo tengo ahí mis reparos en el sentido de que obviamente el accionar de la Asamblea debería ser propositivo. También creo que hay tiempos que ir cumpliendo, la Universidad Nacional de Educación necesita, no solamente por los tiempos, pero yo creo que le va a hacer mucho bien ya dar fin, digamos, a su institucionalización. Obviamente que en el caso de que hayan habido irregularidades, que obviamente pues ya en un momento en el que se sopese, tengan el peso adecuado, pues tendrán que actuarse en derecho. Pero si no, si en caso contrario, pues son cuestiones de rumores, son cuestiones de inclusive pues temas infundados, que lamentablemente la vida institucional de la UNAE en estos últimos tiempos, debido a las injerencias a las que nos hemos referido, debido a la falta de autonomías a las que nos hemos referido, pues obviamente también ha tenido que soportar una serie, ¿no es cierto?, de, digamos, pues de comentarios infundados, una serie de manejos, ¿no es cierto?, que inclusive pues rayaban, digamos, no en la verdad, sino al contrario, y que obviamente pues ahora también, entiendo yo, estará siendo víctima de aquello. Así es que yo lo que considero es que debería ser la Asamblea, obviamente es una instancia de gobierno, de poder del Estado, pero debería ser más propositiva en el sentido y entender lo que realmente se está dando, ¿no? Entonces, repito, yo lo que aspiro y espero es que justamente pues termine en buen fin el proceso de institucionalización de la UNAE, porque el otro año pues se le vienen retos enormes. Repito, está el tema del Mendieta, está el arrancar, ¿no es cierto?, ya una elección. Doctor Mendieta, está en marcha una impugnación, el análisis de una impugnación al proceso electoral. No sabemos qué respuesta va a tener a la final esto, probablemente nulitar las elecciones, convocar nuevamente a un proceso electoral o simplemente esta puede ser descalificada o no considerada. Sin embargo, ¿considera usted, y de acuerdo a la normativa vigente, que hay un riesgo real de que la Universidad Nacional de Educación de no lograr avanzar en este proceso de institucionalización en los tiempos correspondientes pueda ser intervenida por el Estado? Bueno, es una opción, ¿no? Es una opción que siempre también estuvo latente. El momento en el que el recorte presupuestario se dio, porque el recorte para la Universidad Nacional de Educación fue letal, lamentablemente, ¿no? Entonces, yo pienso que es una opción y en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que obviamente pues venga a solucionar los problemas, ¿no? No creo que debería ser la salida, debe ser como el último digamos, pues alternativa que se pueda dar si es que no se llega, como usted bien anota, pues a dar un fin, digamos, positivo para el caso de la UNAE. Ahora, ahí hay que ver también qué es lo que diga la ley, porque obviamente, pues, si se rebasa el tiempo del 31 de diciembre, como está marcado en la ley, que sería, digamos, hasta esa fecha tendría vigencia el funcionamiento de la comisión gestora, pues, no sé, esa ley, la única que puede cambiarse es en la Asamblea Nacional. Entonces, no entiendo cómo legalmente, y ahí peco, digamos, de ignorar aquello, no entiendo, ¿no es cierto?, cómo puede, digamos, pues, aplazarse o extenderse el plazo, porque entonces ya debería venir de una instancia que sea competente para ello, ¿no? Antes de cerrar, quisiéramos, economista Mendieta, también hacer referencia a la situación económica del país, reflejada quizá en dos de las más importantes figuras reconocidas por estamentos del gobierno. Un déficit fiscal con el que se cierra el año, que según el ministro Pozo sería de 7.500 millones de dólares, y una caída de 9 puntos en el PIB de Ecuador. Así se vislumbra la llegada del ejercicio económico del 2021, que el presidente de la República, Lenín Moreno, haciendo un paralelismo con lo que hizo el correísmo, señalando de que dejaba la mesa servida. Lenín Moreno, en una de sus presentaciones públicas en cadena nacional, dijo que este año, el 2021, en términos de economía, vendrá con una palanqueta bajo el brazo para el próximo gobierno.
Bueno, quizás debería yo pensar que esa palanqueta tiene que ver con la renegociación de la deuda externa, porque el gobierno que comienza en mayo va a tener un alivio bastante, digamos, fuerte en los primeros años de su gobierno. También de pronto se está refiriendo también al dinero que debe llegar en el año 2021 con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que ahí el Fondo Monetario o el acuerdo puede encontrar varios escollos de índole político por todo lo que va a suceder, según lo que, digamos, se puede ver. Va a haber una fragmentación en la Asamblea Nacional que podría impedir una serie, ¿no es cierto?, de políticas hacia adelante, y quizás, digamos, a eso se refiere, pero de ahí, ¿no es cierto?, en más, el Ecuador, el año 2021, va a comenzar con una caída como la que usted advierte, ¿no es cierto?, quizás que va a superar el 9% de caída en el Producto Interno Bruto, con una tasa de desempleo que superará el 8%, con una tasa de empleo formal que no llegará al 30%, o empleo adecuado, perdón, que no llegará al 30%, digamos, pues, de la población económicamente activa, y todo eso más bien va a poner al sector productivo, al sector, digamos, pues, de las actividades productivas del país en serios problemas. Obviamente que todo esto está supeditado también a que vaya reduciéndose la incidencia del COVID, que vaya, ¿no es cierto?, aumentando el tema de la vacuna, y que todo esto vaya derivando a que veamos una reactivación económica en el país. Pero definitivamente van a ser situaciones muy complejas que pasan por dos vías, repito, la una es la económica y la otra va a ser también la política. Bien, le agradecemos mucho por habernos atendido al economista Rodrigo Mendieta, quien fue rector de la UNAE y es un experto adicionalmente en materia económica. Se ha referido también en la parte final a la situación económica del país, cómo se perfila para el 2020. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es